este es mi quinto reporte de lectura de La historia interminable. Pues Bastian cuando despertó, bueno, para empezar, Groagram lo despertó y le preguntó que si se había quedado dormido con él, mientras él estaba petrificado, a lo que Bastian respondió que sí. Y después Grogram le explicó que realmente cada noche él se quedaba petrificado y durante el día él volvía, como por así decir, a renacer, a lo cual Bastian entendió por qué, ya que en la noche anterior había visto a Perelin, la selva nocturna. Por lo tanto, Grogram le preguntó qué era lo que pasaba cuando él quedaba petrificado y pues por qué pasaba. Él decía que era porque su muerte ocasionaba el nacimiento de Perelin, la selva nocturna, donde vivían muchas plantas de muchos colores y tonos, tamaños, etcétera. Y cuando él renacía, esta selva se moría y llegaba el desierto de los colores. Entonces, pues este programa entendió que su muerte, por así decirlo, era necesaria para darle vida a una selva y después su renacer daría vida a un desierto. Después, Grogram le dio una espada que era, bueno, se veía ya como muy vieja, muy oxidada, se veía muy descuidada, la cual le dijo que si le podía poner un nombre. Y Bastián se le ocurrió inmediatamente uno. Le puso Sikanda. Entonces esta espada inmediatamente fue a su mano y esta se veía reluciente, tenía suficiente filo. Pues esta espada le correspondía a aquel que durmiera con la muerte multicolor, bebiera de su agua, comiera de su comida, durmiera inclusive con él. Entonces esa espada le pertenecería y cada que hubiera una amenaza, esta actuaría de forma autónoma, por así decirlo, solo cuando esta fuera necesaria. Sin embargo, si Bastian la usaba por puro capricho, le llegaría una grave consecuencia. A lo que Bastian respondió que sí y se ató la espada, bueno, con las tiras de cuero se las ató a la cintura. Después pasaron varios días y ellos pues pasaba lo mismo. Iban al desierto y jugaban, caminaban, se la pasaban bien. De hecho, al día siguiente de darle a Sikanda, lo llevó Grogram al mismo lugar en el que habían estado. Sin embargo, ya no veía él ni la colina roja, ni la colina de color azul, ni sus iniciales. Pues Grogram le explicó que siempre que renacía el desierto era de forma diferente. Sin embargo, él lo conocía ya que era como si fuera una parte de su cuerpo, aunque no fuera igual, era parte suya, ya que el desierto se arrastraba con él. Pasaron los días y después de un rato Grogram le dijo que en algún momento se tendría que ir, pues Fantasía era la tierra de las historias y él tendría que vivir la suya. Por lo tanto no lo podía retener. Al día siguiente Bastián se fue. Bueno, cabe mencionar que antes Grogram le había comentado que para poder salir de ahí, ya que como Bastián, como sabían, el desierto era infinito y Grogram no lo podía llevar porque si iba él se extendía el desierto. Entonces Grogram le explicó que había un templo de las 1000 puertas, en el cual tendrías que ir por medio de varias puertas para poder llegar a ciertos lugares. Sin embargo, solo podrías llegar a estos si de verdad los deseabas, ya que si no podías pasar hasta 100 años pasando esas puertas simplemente sin llegar a ningún lado. Estarías ¿cómo se dice? De habitación en habitación entre puerta y puerta. Pues al final Bastian al otro día encontró una puerta, la abrió y se fue. Ahí apareció en una habitación hexagonal donde había varias pinturas y 2 puertas. Ahí él tendría que ir abriendo puerta tras puerta deseando de verdad que era lo que quería. Después de un rato sintió que quería compañía y que realmente lo que deseaba era ver a Atreyu. Y así después de pasar ciertas puertas empezó a encontrarlas,
con indicios que iban más a Trillo, como lo fue, por ejemplo, una puerta verde olivo, como el mar de la selva del mar, creo, donde vivía Treyu, o una morada que significaba como la capa que tenía de las bestias que ellos cazaban, algunas con unos signos que él tenía en la cara y cosas así hasta llegar a un bosque. Ahí Bastian pudo pasar y se encontró en el bosque con 4 caballeros. Entre ellos estaba Hinrek el héroe, quienes iban a la ciudad de Plata, bueno, a Margans, conocida también como la ciudad de Plata, para ir a un torneo donde ahí competirían las personas más valientes, poderosas, bien entrenadas para poder ganar el premio de que los 3 últimos hombres que quedaran serían aquellos quien acompañarían a Treyu en busca de el elegido, creo, lo llamaban. Entonces Bastian inmediatamente comprendió que pues se trataba de él, pero jamás dijo su nombre o se refirió a él mismo como que jamás reveló su identidad como tal. Por lo tanto, él los acompañó. Eh, el caballero decía que realmente no le importaba ir con Atreyu, sino ganarse el corazón de la princesa Omarla, porque pues él amaba, pero ella solo se casaría con el mejor caballero. Por lo tanto, cuando llegaron a la ciudad de, ¿cómo se dice? A la ciudad de Plata, vieron el lago de lágrimas, donde le contaron que pues era muy ácido y muy amargo, por lo tanto, nada que lo tocara podría sobrevivir a excepción de la plata, por eso esta ciudad estaba llamada así, y de hecho está construida sobre el lago, por lo que toda la ciudad está prácticamente cubierta de plata. Cuando llegaron, se desarrolló el torneo y al final quedaron los 3 caballeros más con Hinrek, quien peleó contra los 3 hombres y les ganó, ya que él no había peleado antes con la excusa de que no encontraba un rival como tal para él. Entonces peleó contra estos 3 caballeros y los venció básicamente. Después, al ver que pues ya era el único que quedaba, por así decir, el hombre más viejo que estaba ahí, que era como el sabio, por así decirlo, preguntó que si ya nadie más iba a competir o si alguien más se apresuraba, o bueno, se atrevía a competir contra él, a lo cual Bastián respondió que él, y evidentemente lo venció con Sikanda demasiado rápido y pues de una manera muy fácil en diferentes pruebas, tanto como que puso Hinrek como Bastian. Después de ello, el sabio y Atreyu, porque ahí ya estaba Atreyu, bajaron y le dijeron que pues, que cómo se dice, y pues ahí Bastian reveló que era él, que se llamaba Bastian. Y que él había, ¿cómo se dice? Que había pasado con Perelín, el desierto de colores y la muerte multicolor. E inclusive había tomado agua, comido, dormido con la muerte multicolor. A lo cual decían que no era cierto, pero pues obviamente sí era cierto. Bastian lo retaba a nadar en el lago de lágrimas, pero evidentemente él dijo que no. Ahí Atreyu, al momento de acercarse, dijo que la búsqueda, que a pesar de que él era el ganador, la búsqueda se había suspendido ya que el elegido se podía defender solo y no necesitaba tropas. Y él los había encontrado solos, pues aunque se veía muy diferente de a como lo había visto en el espejo cuando iba a pasar con Uyulala, él recordaba esa mirada y esos ojos que él tenía y eso era algo que no había perdido. Por lo tanto, Atreyu reveló que él era el elegido y ahora sí Bastián dijo su nombre, ya que pues la única que sabía el nombre era la emperatriz infantil o la hija de la luna o la de los ojos dorados, la señora de los deseos de los ojos dorados. Entonces,
Pues ya, Atreyu y Bastian se fueron juntos y hubo varias fiestas, inclusive Fujur, quien estaba con Atreyu, se puso a cantar y decían que era algo magnífico, que era lo más bello que hubieran escuchado. Sin embargo, eso ya fue muy noche y fue algo que muy pocos pudieron escuchar. Ahí Atreyu y Bastian platicaron un poco y pues Bastian le contó qué era lo que había hecho, que él traía el esplendor o la alhaja o aurín, como lo conocieran, y le explicó que lo que decía atrás era haz lo que quieras, ya que aunque Atreyu sabía leer signos, no sabía leer letras. Entonces dijo que él no cambiaría ninguna de las acciones que él hubiera hecho porque al final de cuentas hizo lo que quiso. Entonces, sin embargo, Bastian veía que Atreyu al momento de saber que él traía la alhaja, no tenía como la misma expresión. De hecho, no sabía qué expresión tenía porque su cara no expresaba ninguna emoción. Entonces dijo que él quería impresionarlo, él de verdad quería pues como impresionar a Atreyu. Por lo tanto dijo que quisiera como que hubiera un concurso de cuentos, que eso, que bueno, fantasía es el lugar de los cuentos y algo que él sabía perfectamente hacer era hacer cuentos. Entonces al otro día, por arte de magia, hubo un concurso y les explicó que el sabio que ahí tienen la costumbre de contar cuentos, ya que pues se denominó ese lugar como pues para contar cuentos con poemas, relatos, historias, canciones, etcétera. Y así fue y lo invitaron para que él también pudiera contar una historia, ya que ellos ya tenían muy pocas, debido a que pues tenían que viajar mucho tiempo para poder, porque eso ya era una profesión para ellos, entonces tenían que viajar mucho entre hacer otras muchas cosas para poder lograrlo y por lo tanto ya no podían crear más historias. Entonces, pues ellos les contaron bastantes historias y bien dice Bastian que fueron como unas 100. Sin embargo, cuando llegó su turno, él dijo que tendría muchas historias y que inclusive se habían burlado de él por crearlas. La mayoría se les había contado a una niña que en su momento era su amiga. Sin embargo, la mayoría, bueno, en parte algunos cuentos no los había contado debido a que pues a nadie le interesaban. Entonces, como había muchos, no podía contarlos todo y tardaría meses en lograrlo. Por lo tanto, hizo un cuento con todas las historias que hizo. Y básicamente contó la historia de Amargans, la ciudad de plata, donde decía que un niño un día cazó a un unicornio que tenía una piedra en su cuerno y pues cayó como una tipo maldición. En ella mandaron a otro niño a buscar a Uyulala para poder saber qué era lo que necesitaba para poder salvar a su pueblo, porque se estaba extinguiendo, dejaron de haber como hijos. Entonces Uyulala le dijo que pues necesitaban, ellos tendrían que, ¿cómo se dice? Que convertirse en la ciudad más bonita de toda fantasía, debido al atroz y horrible acto que acaban de hacer. Pero cabe mencionar que en ese lapso de tiempo pasó mucho. Por lo tanto, varias personas ya habían muerto e inclusive el hijo que había matado al unicornio ya era muy viejo. Por lo tanto, al darles este anuncio, pues ya no había mucha esperanza, solo quedaban dos personas, una mujer, bueno, una niña y un niño, los cuales al crecer lograron al final convencer a los Ayayay, quienes en quien también creo que se les llaman como los que lloran, algo así, o los que sueltan lágrimas, ya que ellos soltaban muchas lágrimas que eran muy ácidas, pero esto les ayudaba a conseguir plata, ya que ellos vivían en la tierra, entonces pues era como muy fácil para ellos encontrarla. Por lo tanto, estos dos niños le pidieron ayuda a los Ayayay y ellos aceptaron a hacer la ciudad más bonita. Sin embargo, pues como hubo sus lágrimas, se creó el lago de las lágrimas y por lo tanto lo único que soportaría eso sería la plata, haciendo la ciudad más bonita del mundo. Y así también tendrían que cumplir con la petición de que esa ciudad
se denominara a contar historias, pero pues como fueron pasando el tiempo, nadie supo, pues, ¿cómo se dice? O sea, como fue pasando el tiempo, al principio sí había de un montón de historias que de hecho eran las historias de Bastian, las que ellos tenían y nunca se acababan, justamente para que las contaran ellos. Sin embargo, como pasó el tiempo, pues la gente se fue olvidando de eso y los relatos se acabaron. El sabio se quedó como, por así decir, maravillado, como feliz, porque no solo le dijo que le proporcionó una nueva historia, sino que también les contó la historia de Amargans, donde ellos lo llevaron como a un edificio donde tenían la piedra y en esta tenía que darle un nombre, el cual era Al-Tashir. Entonces, inmediatamente como que la piedra se desprendió de la puerta y se abrió y era toda una biblioteca con cuentos justamente de Bastian. En ellos pues la gente se quedó maravillada y se fue inmediatamente, inclusive se sentaba en el piso, se acostaba y se ponía a leer demasiado, bueno, los libros que había muchísimos y están como divididos por secciones entre cuentos largos, cuentos cortos, relatos de aventura, de fantasía, cuentos tristes, etcétera. Entonces, pues, Bastian al ver esto, pues se quedó como maravillado, así como de wow, se hizo realidad mi relato y yo no tenía ni idea, pero ok. Entonces ya después Atreyu de hecho se quedó maravillado, lo cual le dio mucha felicidad a Bastian. Y después de ellos salieron y se encontraron con los tres caballeros, a los cuales le preguntaron dónde estaba Henrik. Y ellos dijeron que pues como no había logrado vencer no lo había logrado vencer y no era el mejor héroe de todos, pues la princesa lo rechazó y se fue. Entonces Bastian tendría que ocuparse para que se sintiera mejor. Así que Bastian, Atreyu y los tres caballeros fueron a un bar donde estaba y ahí hablaron un poco diciendo que pues la quería a él. O sea, no podía escoger a alguien más, ella la quería a él justamente porque ella decidía al mejor. Pero entonces, pues Bastian, pero le dijo que ella no podía ser más un héroe porque para que hubiera un héroe necesitaba una bestia. Y Bastian le dijo que a la princesa la habían capturado un dragón, el cual tenía como... Se parecía mucho a un murciélago, pero tenía cola de escorpión y tenía tres cabezas. La primera era la más grande y tenía la forma de un cocodrilo. Sin embargo, las otras dos eran como más chiquitas y una tenía la cara como de un viejo. Y pues tenía aparte la otra donde por una escuchaba y pensaba, por ambas escuchaban, no, donde sus ojos estaban, por así decir, en cada una de las cabezas, o sea, en las dos chiquitas, y en una escuchaba y creo que por la otra hablaba. Entonces, pues tenías que dirigirte a las diferentes cabezas y también les explicó que, pues, él vivía en un castillo donde había una hacha de bronce con la que sería la única con la que lo pudieran derrotar. Por lo tanto, Henrique el héroe, de repente preguntó pues cómo sabía eso, o sea, nadie había escuchado nada de él, y aunque robara princesas cada medio siglo, pues era como muy extraño, pero Bastian no pudo contestar ya que un dragón, justo como Bastian lo había descrito, se acabó de llevar a la princesa. Entonces, pues inmediatamente Henrik, sin dudarlo, se fue y se la llevó. Después de ello, Atreyu y Bastian hablaron, bueno, hablaron pues sí, y le dijo Bastian que esperaba no habérsela puesto tan difícil, ya que pues, o sea, pues sí estaba medio compleja la misión, pero sabía que lo podría lograr. Después Atreyu se ofreció a llevar a Bastian a su mundo, ya que pues al final de cuentas él era quien lo había traído y de cierta manera quería o sea, pensaba que Bastian quería irse a brindarle salud, bueno, esas fueron sus palabras, a su tierra. Por lo tanto, Bastian dijo que sí, que realmente no había pensado en ello, pero que pues sí. Atelio preguntó si algo lo retenía y luego él pensó que pues tal vez nunca había sido tan fuerte o con el complejo que tenía, tan valiente, ya que Atreyu cuando lo describió como alguien gordito
más temeroso, inocente. Entonces Atreyu le preguntó si algo lo retenía y pues él dijo que realmente no y que por lo tanto pues ellos irían y que tal vez fuera un camino largo, por lo tanto pues se tendrían que ir pues ya. Entonces los tres caballeros le dieron a Icha una yegua que fue la que había al principio descubierto que él era el elegido y que le había prometido que la cabalgaría. Por lo tanto se la dieron a él y se fueron.